Ya hemos visto algunos componentes, hemos arrancado con resistores, capacitores, inductores, con aplicación específica de electrónica, ¿no? Después los instrumentos que se usan normalmente para hacer mediciones, que básicamente son el tester, voltímetro, amperímetro, ómetro, el osciloscopio. Bueno, por supuesto que la temática también ha cambiado con la modalidad virtual. En la modalidad presencial hacemos ensayos de laboratorio, mediciones en determinados circuitos con los osciloscopios reales, con los generadores de señal reales que disponemos en el laboratorio. Pero bueno, de manera virtual lo que se puede hacer es la simulación, entonces eso es lo que estamos haciendo. Después de eso hemos estudiado los diodos, básicamente los diodos rectificadores. Hay un montón de otros tipos de diodos con otras finalidades que nosotros, bueno, no la hemos estudiado. Hemos estudiado únicamente los rectificadores. Pero están los diodos LEDs, los diodos Zener, eso lo vamos a ver un poquitito más adelante, porque tienen una característica muy particular, el diodo Zener, que permite que se lo use para hacer regulación. Ya vamos a ver eso un poquito más adelante. Em, Hay otros diodos Schottky, túnel, diodo de señal, diodo de potencia. Seguramente ustedes en electrónica 2 van a ver los diodos de potencia, porque básicamente electrónica 2 es electrónica de potencia, teóricamente orientada para los ingenieros electricistas y necesitan conocer los componentes ¿Qué básicos. electrónica de potencia, profesor? ¿A qué le llaman electrónica de potencia? Electrónica de potencia es el manejo de ya sea tensiones o corrientes grandes. Nosotros lo que estamos viendo son cositas de poca potencia, digamos. Después de los diodos rectificadores, que hemos visto rectificador de onda media, de onda completa, el filtro para eliminar el rizado, porque con la rectificación se consigue una onda continua pulsante. Bueno, esa pulsación no es buena porque los componentes electrónicos necesitan una tensión de continua que sea bien plana, digamos, que no tenga esas ondulaciones que se llama ripple, que en realidad cuando todas las fuentes de alimentación tienen una componente de continua y una componente de alterna que le llaman rizado, ripple, eso no es conveniente que tenga. Eh, bueno, hay varios métodos para eliminar ese rizado, pero no es el único inconveniente que tiene el rizado, porque hay unos elementos que se llaman reguladores, que como su nombre lo indica, lo que hace es regular la tensión. Entonces en esa regulación eliminan el rizado. Ahí hay el, las fuentes que son reguladas y la función que tiene el regulador es mantenerla la tensión constante. Ahí entra una tensión de referencia y ahí se ajustan todos los conceptos que se ven en control automático, a donde vos pones una consigna, una referencia, que es un valor de tensión, y a la salida tiene que mantenerse ese valor de tensión. O sea que es un sistema que entra tensión de una manera y sale tensión de otra manera. La tensión que entra es alterna de la red y la que sale es una tensión continua regulada, si es que tiene regulador. Nosotros únicamente hemos visto la rectificación y el filtrado. Hasta ahí la fuente se llama no regulada. Si se le pone un regulador, ya es regulada. Hay muchas técnicas para hacer esa regulación, pero la idea de la regulación es, por un lado, eliminar el rizado, esa tensión de continua que no es, de alterna, perdón, que no es deseable, y por otro lado, mantenerla la tensión independiente de la carga. O sea, la fuente de alimentación es para que alimente una carga
y esa carga le pide corriente a la fuente. Entonces la fuente le entrega una determinada tensión y le entrega la corriente que pide la carga si es que puede. Porque si no puede, esa fuente empieza a tener problemas. Por ejemplo, si ustedes tienen una fuente de 12 voltios, 2 amperes como carga máxima que puede entregar, corriente máxima que puede entregar la carga, si la carga le pide 3 amperes, ya no va a haber 12 voltios en la salida. Normalmente cuando a un generador se le pide más de lo que puede entregar, se achancha, se dice en la jerga, se sienta, también dicen así, el valor de tensión cae. Hay una sección del programa donde vamos a estudiar reguladores. Por supuesto que va a ser de la misma forma que lo venimos haciendo, de una manera conceptual, no mucho cálculo. Pero en eso conceptual que yo les estoy diciendo, siempre tienen que tener en cuenta que son sistemas físicos que tienen limitación. Si se le pide más de lo que puede entregar, no lo entrega directamente. Bueno, después vimos los transistores, hemos visto los transistores bipolares y hemos visto también los transistores que son de efecto de campo. Ahí no son los únicos transistores que hay un montón de otros, nada más que esos son los que nosotros hemos visto porque... Y después también vimos unos transistores especiales que se usan en electrónica de potencia, que se llaman IGBT, que vendrían a ser una combinación de lo mejor que tienen los MOSFET y lo mejor que tienen los transistores bipolares. Son transistores de potencia, se pueden manejar tensiones de hasta 600 voltios, corrientes hasta 100 amperes. Y bueno, y esos componentes se los usa mucho en electrónica de potencia, que en teoría tendrían que ver en electrónica 2. Bueno, después de eso hemos comenzado a ver estos elementos que son los SCR. Es una familia de componentes. SCR significa rectificador controlado de silicio. Los componentes de esa familia que hemos visto primero vimos el DIAC, que es un diodo de alterna, que tiene la particularidad de que conduce en los dos sentidos, pero conduce si la tensión en sus bornes supera un determinado valor que se llama tensión de umbral, que normalmente anda cerca de los 30 voltios. Hay distintos tipos de DIAC, algunos tienen una tensión umbral de 30, 35, 40, qué sé yo. El funcionamiento es muy sencillo, repito, conduce en los dos sentidos. Si vos le pones alterna, conduce en los dos sentidos, pero siempre y cuando supere ese valor de tensión. Después vimos otro componente que se llama tiristor. El símbolo es muy parecido al diodo, nada más que tiene una tercera puerta llamada gate, una tercera patita llamada gate o puerta, desde donde se lo dispara. En realidad, el tiristor tendría que mirárselo como si fuera una llave de corriente continua. Es una llave que va a cerrar si es que se lo dispara. Si no se lo dispara, no cierra. A ver, veamos un poquitito. Les muestro los apuntes. También nos va a servir para ir hablando de determinadas cosas. Ahí están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, profe. Buenísimo. Ahí en Sí, la profesor. sección de teoría hay unos apuntes que hice yo. El número 7. Ustedes lo pueden abrir y descargar. Les recomiendo que hagan eso. Cosa que puedan leerlo fuera de línea. Son 15 hojas. Arranca
hablando del DIAC, estas cositas ya las vimos. Un diodo para corriente alterna. La curva característica de este componente, ustedes la pueden ver ahí. La curva característica se grafica la tensión en bornes, la corriente, perdón, que lo va a atravesar en función de la tensión. Entonces, para entenderlo esto, ustedes tienen que ver que si supongamos al DIAC se lo polariza en directa, o sea, con una tensión positiva, no va a conducir, ve que el valor de la corriente es chiquito, hasta que llegas a la tensión de umbral. Cuando llegas a la tensión de umbral, ahí se produce la conducción y el valor de la corriente va a depender de la carga que tenga puesta, porque esto tiene que estar obviamente en un circuito cerrado. Entonces, aguanta, va subiendo la tensión en un sentido hasta que llega a un punto que conduce. Y cuando conduce, el valor de la corriente que va a circular depende del circuito, ya puede ser cualquier valor. A fines prácticos se considera que es una llave cerrada, cuando supera el valor de tensión este. Lo mismo ocurre en el sentido inverso. En el sentido inverso, aguanta hasta que vos llegas a la tensión esta de umbral, ruptura creo que le llaman aquí, y a partir de ahí conduce. Dice todo el funcionamiento del DIAC. Ahí está el símbolo electrónico. Acá está un corte esquemático a donde les muestra que es de silicio, nada más que se pone una capa N, después una capa P, otra capa N, otra capa P y otra capa N. De esa manera se consigue el efecto. Este es el símbolo, que es como si fueran dos diodos que están en antiparalelo. Aquí no hay ánodo y cátodo porque al ser alterna, si la tensión es positiva aquí, este sería el ánodo y este sería el cátodo. Pero si vos le invertís la polaridad, este sería el ánodo y este sería el cátodo. Por eso se les llama ánodo 1, ánodo 2. Después, acá hay unos pequeños párrafos a donde hace referencia a los componentes que ya se han visto, que eran los transistores. Y ustedes han visto que los transistores, ya sean bipolares o FET, trabajan como llave, o sea, en corte y saturación, o sea, bloquea la corriente o permite el paso de la corriente, pero también puede trabajar en la zona que se llama activa, que es una zona intermedia, y ahí es donde se consigue la amplificación. El problema es que normalmente trabaja con poca potencia. En cambio, estos SCR son de potencia. El siguiente componente que se estudia es el tiristor. Este es el símbolo del tiristor. Por acá se lo dispara. Cuando se lo dispara, conduce. Y el sentido de circulación de la corriente siempre es de ánodo a cátodo. Desde el cátodo hacia el ánodo no hay conducción de corriente por más que se lo dispare. Solamente en directa se lo puede disparar. Ahí tienen una imagen del tiristor y ustedes están viendo que ese encapsulado se llama TO220. Todos los encapsulados de los componentes electrónicos están normalizados, como también está normalizado el nombre. Ya habíamos hablado de eso. Hay tiristores también de baja potencia, tiristores de alta potencia. Un poquito más abajo está la curva característica. Acá le van a entender. Si ustedes ven en polarización directa, se comporta exactamente igual que el DIAC. Nada más que esta curva depende de la corriente de gate. Si hay cuando más alta es la corriente de gate, más chica se hace esa tensión de disparo.
En inversa no conduce nunca. O sea que en inversa se comporta exactamente igual que un diodo. Acá hay un circuito de prueba a donde si se pulsa este pulsador, ahí se produce el disparo del triac, entonces va a circular corriente por esta lamparita si es que está conectado a una tensión de alimentación. Nosotros hemos Profesor, armado disculpe, ahí. disculpe, ¿podría mostrar de nuevo la curva característica del tiristor? Ah, Ahí. abajo, bien. Ah, ya vi. Sí, Abajo abajo. se comporta exactamente igual que el diodo, en inversa, ¿no? Claro, gracias. Y aquí se ve perfectamente la característica de la familia, porque dice rectificador controlado de silicio. Porque el diodo no es controlado. El diodo, siempre que vos lo polarizas en directa, conduce. Y si lo polarizas en inversa, no conduce. Pero en cambio si lo polarizas en directa y lo disparas, conduce. O sea, necesita el ¿Qué, disparo. qué es la IL, la corriente L y la corriente H? Esta corriente H se llama corriente de mantenimiento, que es una corriente mínima que necesita el componente para seguir conduciendo. Si la corriente, estando disparado, ¿no? Si la corriente baja de este valor de mantenimiento, y esta IL eh, acá lo que se grafica con esta familia de curvas es que cuando más grande es la corriente de gate, de disparo, más chica es la tensión que vos necesitas para que se produzca la conducción. Este IL, acá está, mira, IG1 es mayor que IG2 y mayor que IG3. O sea que cuando más grande es la corriente, más baja es la tensión de disparo. A ver si dice acá en los apuntes, no me acuerdo. No, no dice. Con este componente no se puede conseguir amplificación, porque lo único que hace es rectifica, o sea, deja pasar si es que está disparado. Y si no está disparado, polarizado en directa, si no está disparado, no conduce. O sea que un rectificador controlado. Acá está el circuito de prueba que nosotros lo hicimos en LibWire, no sé si se acuerdan. Lo hemos armado a este y hemos visto cómo se lo enciende. Se lo enciende dándole una corriente por gate. Y también se lo puede apagar. Las formas de apagar es cortarle la corriente que está conduciendo. Supongamos que ya esté disparado. Vos cortás la tensión aquí, cortas la corriente que circula, entonces el tiristor se apaga. Pero también se puede apagar con un pulsador acá en paralelo, ahí. Si momentáneamente vos haces la tensión cero entre ánodo y cátodo, que viéndolo en la curva característica, sería volverlo a este punto, ahí se apaga, deja de conducir y vuelve a conducir cuando se lo dispara. Esa característica se lo usa para hacer los dimmer, que no sé si recuerdan. Este, por ejemplo, es un dimmer. Esto funciona así. Hay una corriente alterna que alimenta. Acá está la carga, acá está el tiristor. Entonces, cuando se lo polariza en directa, el tiristor no está disparado. Entonces no hay corriente por la carga. Cuando llega el momento del disparo, que se lo consigue a través de este circuito,
Cuando llega el momento del disparo, ahí conduce. Conduce, conduce, conduce y cuando la tensión vuelve a cero, se vuelve a apagar. Como este componente únicamente conduce en los semiciclos positivos, cuando está negativo está permanentemente apagado. Y acá arranca de nuevo el proceso. A este tiempo se le llama eh, ángulo de conducción. El diodo que tiene, el diodo rectificador simple, siempre que está polarizado en directa conduce, en inversa no conduce, en directa conduce, en inversa no conduce. En cambio este tiene la particularidad de que vos lo podés disparar aquí, supongamos, y va a conducir ese pequeño instante de tiempo nomás. Y si lo volvés a disparar de nuevo acá, va a conducir ese poquito de tiempo nomás. Con esto vos estás controlando la energía que le mandas a la carga. El dimmer en particular es un circuito que, que va controlando la energía que se le manda a la carga. O sea que si vos pones una lámpara ahí, moviendo este punto, que se lo puede conseguir, supongamos, con un resistor, acá un resistor variable, vos vas a hacer que esa lámpara se encienda más o menos. Y siempre va a estar conduciendo en el semiciclo positivo, en el negativo no. Ya van a ver que el componente triac, que funciona igual que un tiristor, se lo pone en antiparalelo con una sola puerta. Ahí ya lo podés controlar cuándo vas a conducir en el semiciclo positivo y cuándo vas a conducir en el semiciclo negativo. Bueno, en los apuntes, ¿qué más hay? El triac. Ah, perdón. Acá hay un corte de cómo se consigue el efecto este del tiristor. Es una región P, N, P, N. Y de la región P esta se arma la puerta. No me acuerdo qué más hay en estos apuntes. Ah, acá me estoy acordando de unas cositas. Se pueden producir disparos falsos en el tiristor. Un disparo se llama dB/dt. Cuando hay un alto dB/dt, que es la derivada de la tensión respecto del tiempo, se puede producir un disparo, o sea que el diodo, que el tiristor comienza a conducir, si es muy alta la variación de la tensión que lo está alimentando. Ese es un problema. Entonces, para eliminar el problema ese, lo que se hace, se pone en paralelo un capacitor, porque ustedes saben que el capacitor impide los ¿Ese, cambios bruscos de tensión. ese deriva de tensión respecto al tiempo? Sí, señor. Ahí dan valores típicos de dB/t, 5 volt por microsegundo a 500 volt por microsegundo. Si se produce esa variación, se puede disparar el tiristor falsamente, porque quien lo dispara es un circuito electrónico que está, este, digamos que va haciendo el disparo en el momento que tenga que ser. Un disparo por dB/t sería un disparo, un error. Después también se puede producir un disparo si existe una DI/dt, o sea, un cambio brusco en la corriente. También puede producir un disparo erróneo, falso, del tiristor. Entonces, para que vos elimines esos disparos erróneos, normalmente se le pone en paralelo un circuito RC. Este capacitor lo que hace es evitar que haya cambios bruscos de tensión en bornes del tiristor. Y una bobina en serie, porque la bobina impide los cambios bruscos de corriente. Este impide los cambios bruscos de tensión. Entonces, este circuito, y bueno, ¿cómo? Cambio brusco de tensión o de corriente. Claro,
Claro, sí, sí, es un defecto que tiene el componente por construcción. Entonces hay Puede aplicaciones. venir así de fábrica, ingeniero. Sí, 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 eso es una Cuando vos lo limitación. compras, puede venir fallado. No, ese es un defecto que viene de fábrica, o sea, es un defecto que tiene el componente. Eh, no, no, Ese le no, preguntaba si puede venir de fábrica así. todos los tiristores tienen un valor eh, de DVDT y de DIDT que soportan. Si vos te pasás del valor que soportan, se produce un disparo erróneo. Entonces, para esa limitación que tiene, se la puede corregir en algunos circuitos. Es necesario ponerla, esta red de protección, esta RC, para evitar el disparo por DVDT, y esta bobina para evitar el disparo por DIDT. Pero es para aplicaciones muy específicas, ¿no? Es un defecto que tiene el componente. Y después vienen unos ejemplos de aplicación. Aquí, por ejemplo, este circuito es interesante porque tiene un micrófono, tiene un FET, un JFET, que básicamente lo que sirve esto es para amplificar el sonido que puede captar el micrófono. Entonces, si vos haces un ruido aquí, como sea un aplauso, este corta y se produce el disparo del tiristor. Entonces, si supongamos vos aquí pones como carga la bobina de un relé, y aquí ya tendrías que poner un circuito de 220, supongamos que encienda un foco, que arranque un motor, lo que sea. Puede ser una carga de continua, de alterna, porque los contactos del relé son contactos nada más. No discrimina si es alterno o continuo. Este es un circuito lindo. El problema es que una vez que se dispara ya no hay forma de en este circuito, ¿no? De apagarlo. Podrías poner aquí una llave de encendido o aquí un pulsador de apagado en paralelo. Un circuito lindo esto, van a encontrar muchas aplicaciones. No es la única manera de conseguirlo con el tiristor, ¿no? Acá lo que está haciendo el circuito este es aprovechando las características que tiene el componente, que no conduce hasta que se lo dispara. Si ustedes ven aquí, el tiristor está alimentado con continuo, únicamente con continuo, porque ya van a ver otras aplicaciones a donde el tiristor se lo usa con alterna. Por ejemplo este, ¿ven? Este es un dimmer hecho con tiristor. Acá está la carga, se lo alimenta con alterna, y aquí se va produciendo el disparo. Obviamente que únicamente va a conducir los semiciclos positivos, los negativos los bloquea, pero vos estás controlando la corriente que va a ir a la carga. Estos circuitos los saqué yo de internet. Este, por ejemplo, se alimenta con 127 voltios. Con pequeñas variaciones lo podés usar para los 220, que es la red nuestra. También hay otro ejemplo, detector de humedad para hacer una alarma. Aquí el secreto es siempre buscar dispararlo al tiristor cuando ocurra algún evento. En este caso, acá hay un sensor. Este es un detector de humedad, ¿no es cierto? Entonces, cuando detecta humedad, esto conduce, lo satura este transistor, entonces se produce el disparo. Mientras no haya humedad, este transistor está apagado, o sea, está bloqueado, una llave abierta, entonces el tiristor no conduce. Aquí todo esto se alimenta con continua. Si vos pones aquí como carga un relé, ya acá podés armar un circuito para que se prenda una luz, para que encienda un sistema de regado, lo que vos quieras. Este circuito también adolece de un apagado.
vos podrías ponerle aquí en paralelo una llavecita, un pulsador para que lo apague. Puede tener también una aplicación. Acá hay una alarma con tiristor. Esta está linda también. Acá tiene el pulsador para apagarlo. Acá alimenta un buzzer. Entonces, si ustedes siguen esta tensión, hacia así va el buzzer, llega al ánodo del tiristor, cátodo del tiristor y masa. O sea que en condiciones normales, este buzzer va a estar apagado. Pero, si vos pulsás este pulsador, ahí se va a producir un disparo porque va a ir corriente. Cuando se ve el pulsador este, lo va a disparar al tiristor y va a comenzar a subir el buzzer. Ese contacto puede venir de un sensor. Supongamos vos tenés un sensor de presencia. Cuando el sensor de presencia detecta la presencia de alguien, cierra el contacto. Se dispara el tiristor y empieza a sonar la alarma. O, ¿por qué digo o? Porque si vos ves, el disparo puede provenir de esa línea o puede provenir de esta línea. Ahora, ¿cuándo se va a dar el disparo? Por esta línea. Si vos seguís el circuito, tenés un resistor y aquí viene un sensor, un contacto que está a masa. Cuando este contacto se abre, la corriente a través de este diodo va y lo dispara al tiristor. O sea que el tiristor puede ser disparado por un contacto normalmente abierto o por un contacto normalmente cerrado. Eso es porque cuando vos haces una alarma, la alarma lo que vigila son un conjunto de sensores que están normalmente abiertos y están puestos en serie, porque aquí está puesto uno. Pero ¿qué pasa si pongo dos sensores, en paralelo? Si pongo otro sensor en paralelo con este, si se dispara este o el otro, se va a disparar la alarma. Pero también hay algunos sensores que son normalmente cerrados, como este. Entonces ahí vos podés poner varios sensores en serie. Cualquiera que se abra ya produce el disparo. ¿Se entiende, chicos, cómo funciona? Hola. Sí, profe, Sí, sí. ingeniero. Sí, profesor. Acá este LED está puesto para que se encienda cuando se dispara. Y tiene que tener un limitador de corriente. Porque si no tiene esta resistencia, vos tendrías 12 voltios. El LED en serie, el tiristor en serie, el tiristor disparado, resistencia 0 y ya llegas a masa. O sea que le estás metiendo 12 voltios al LED. Con una resistencia muy bajita. En cambio, si le pones 220 ohms, esto limita la corriente. A los LED, claro, lo que pasa es que si vos dividís 12 voltios en 220, ahí vas a calcular qué corriente tiene que pasar por acá. Los diodos LEDs, como primera medida, siempre trabajan polarizado directo. Y cuando circula corriente a su través, emiten una luz. La luz que emite es directamente proporcional a la corriente que circula por el LED. Si vos le haces circular una corriente grande, se va a encender con mucha luminosidad. Si le haces circular una corriente baja, se va a encender con baja luminosidad. Pero todos los LED tienen una corriente máxima admisible. Por ejemplo, los diodos normales, comunes, esos rojo, verde, amarillos que vienen, tienen una corriente máxima de 20 miliamperes. ¿Vos le podés hacer circular 30 miliamperes? Sí, sí. Pero ¿qué va a pasar? Cuando más alta sea la corriente que vos le haces circular,
le estás disminuyendo el tiempo de vida útil. O sea, no es cuestión, o sea, si vos querés mucha luz, te va a durar poco el LED. Una forma de conseguir eso es ponerle, por ejemplo, un modulador de ancho de pulso, que lo prenda y lo apague rápidamente, y entonces el valor medio va a ser la luminosidad que va, que va a mandar. ¿Se entiende lo que digo? Ahora, si le metes un ampere al diodo, al LED, se va a encender una sola vez y se va a romper. ¿Me explico lo que digo? Por eso, Sí, creo. claro, claro. Y también tenés que cuidarlo, o sea, si te dice el fabricante que 20 miliamperes es la corriente máxima que puede alcanzar, y vos se lo trabajas en 15, 10 miliamperes, entonces va a tener más tiempo de vida el LED. O sea, en las aplicaciones lo que hacen los fabricantes o los que diseñan los equipos, dicen, no, con esta luz está bien para que señalice, ¿sí? No es de iluminación. Hay LEDs específicos que son de alta luminiscencia para hacer equipos que iluminen, ¿me entendés? Eh, ahí nosotros, por ejemplo, en el departamento de semáforo, eh, es una tecnología que prácticamente ya se ha impuesto completamente. El- la iluminación a LEDs, ¿cómo se llaman? Los cuerpos de semáforo tienen la luminaria a LED porque tiene muchísimas ventajas respecto de las lámparas incandescentes eh, tradicionales, digamos. Estas lámparas incandescentes tienen un tiempo de vida que lo dan en horas y se quema. Entonces se gasta mucha plata en mantenimiento porque vos tenés que cambiarla a la lamparita cuando se quema. Eso significa que tenés que mover gente, técnicos, tenés que mover vehículos, hidrogrúa, este, para que vaya a cambiar la lámpara. En el caso particular del semáforo, cuando están trabajando los muchachos, producen, si en el centro, supongamos, producen congestión, una molestia para el vecino, qué sé yo, una serie de inconvenientes. En cambio, las luminarias a LED tienen, bueno, según los fabricantes, una duración de 2 años, funcionamiento continuo. Entonces vos economizas muchísima plata en el mantenimiento. ¿Los semáforos son LED, profesor, dijo? ¿O hay No, semáforos comunes? no lo tenemos en un 100% a LED. Pero vienen, Sería lo ¿verdad? ideal, sería lo ideal. Pero desgraciadamente eso es algo que se va haciendo de a poco, a medida que este, nos van dando presupuesto para que hagamos las compras, porque la lámpara LED es mucho más cara que la lámpara incandescente. O sea, la inversión En inicial las es grande. avenidas hay LED, el semáforo LED, Y como de para tener una idea de dónde hay. la mayoría, no me recuerdo así en forma de memoria, ¿viste? Pero te puedo Tienen decir que la Mate de presupuesto, Luna, ¿no? la Mate de Luna, la Sarmiento, sí, la mayoría aquí las avenidas del área central están todas con LED. Ah, sí, sí, ya me La Mate parecían de las de la mata Luna, de luna. La mata de luna tiene mucho. Sí, 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 me ahí en la parecía avenida porque había es. visto los semáforos nuevos, estaba, Sí, Y pensaba, sí. tiene, y me quedé tiene con el la duda, digo, ¿serán LED o no? cartelito, y Se tiene el Sí, cartel, renota. tiene el tiene el cartel de la cartelito calle, con nombre el nombre de la también, calle. con LED también, sí, eso es verdad. Sí, ese es nuevo. Ahí en el monumento del Bicentenario se Sí. aprecia mucho de Sí, está noche. muy bueno Pero eso del letrero con el nombre de la calle, porque está bueno uno de así noche se es. puede ubicar. bueno, mira, les cuento un poquito. Sí, del tirito este que estamos viendo del ejemplo. Sí, les quería comentar al respecto han sacado varios temas ustedes. Los cartelitos esos que figuran en la avenida Mate de Luna, indicando el nombre de la calle transversal. Han arrancado con la avenida Mate de Luna. Tan lindos los carteles. No son a LED, es una lámpara
que se prende. El nombre de la calle está sobre el... Debe ser que es un material tipo plástico, qué sé yo. Entonces vos cuando lo iluminás, aparece el nombre de la calle. Está bueno. ¿Qué tiene que ver eso con semáforo? Solamente que están usando la columna pescante, se llama esa, para soporte. Pero de semáforo no tocan nada. Ellos en realidad están colgados del alumbrado público. Sí usan la columna del semáforo para mandar los cables. Porque si ustedes observan, los cables no se los ve. Entonces ellos han usado de mandar los cables por la columna del semáforo, lo cuelgan al cartel en la columna que es de semáforo, pero en realidad no tiene nada que ver con semáforo. Cuando se enciende el alumbrado público, se encienden esos carteles. Y les repito, no es LED. Si serían a LED, serían muchísimo más caros. A nosotros no nos han, lo único que nos han dicho es, vamos a usar este cable para la columna para tirar ahí el cable, qué sé yo, y después, o sea, todo eso, no sé qué empresa lo ha hecho, a nosotros no nos han consultado, está muy lindo, por la avenida Belgrano también he visto que lo están poniendo, pero no tiene nada que ver con semáforo. Por otro lado, les quería comentar de las luminarias que son de semáforo y a LED. Hay unos cuantos detalles. Primer detalle y les consulto a ustedes a ver qué opinan como futuros ingenieros, observadores. La gente común no se va a dar cuenta de lo que yo le voy a comentar. Pero le hago una pregunta. De los tres colores, el rojo, amarillo y el verde, ¿cuál se quemará más? El amarillo, Qué porque pregunta. ¿ah? ¿Por qué? Tiene más luminiscencia, digamos, o sea, más componente blanco. Lo de, No, no es el amarillo. Pero de todas maneras, yo pensaba que tu deducción era porque ustedes han visto que el semáforo a partir de una determinada hora entra en titilante. Entonces claro, se la noche pone después de las 3 de para... la mañana, de las 2 de la Ahora mañana, es como perdón. que el amarillo está más, Es el que más se usa el amarillo, por eso dice Raúl claro. eso. Sí, por el tema de la luminosidad no va. De todas maneras, la respuesta no es el amarillo, ¿no? No es el amarillo el que más se quema. Pero estaría buena la deducción que hacen ustedes, este, o que la estoy infiriendo yo en realidad. El rojo, profe, ¿Por qué? y por, no sé, deducción, digo, por el color, es como si fuese que emite más calor y eso haría que se queme. Bueno, mira, es el rojo el que más se quema. Pero la razón no es por el hecho de que del color específico o porque tiene más componentes de tal o cual cosa. En realidad el rojo, cuando el semáforo está funcionando, o sea, controlando el tránsito, es el que más tiempo está prendido. Específicamente en los cruces de avenida, por ejemplo, ahí se nota mucho, porque supongamos vos tenés cuatro accesos y solamente un acceso tiene verde y los otros tres tienen rojo. Y se va a prender el verde únicamente cuando le dé permiso de paso a ese acceso. Entonces, las otras lámparas rojas son las que más tiempo están prendidas. Podría ser esa la razón, pero en realidad esa no es la razón. Porque en los semáforos que controlan un cruce simple, también es el rojo el que más se quema. Y en un cruce simple, más o menos la misma cantidad de tiempo que está prendido el rojo, está prendido el verde, porque cuando da verde en un sentido, el otro sentido está en rojo. Y cuando da verde en el otro sentido, el rojo se prende. O sea que más o menos están prendidos al mismo tiempo. Pero sin embargo, la que más se quema es el rojo. O sea, no es por un tiempo de encendido. El amarillo podría pensarse que
que es el que más trabaja, porque cuando está titilando el único que se prende es el amarillo, y eso en horas de la noche, madrugada. Pero la razón por la cual se quema el rojo es porque ustedes han visto que el cuerpo del semáforo está puesto a la intemperie. Entonces, al estar puesto en la intemperie, le da el sol, el viento, la lluvia, la tierra, la acción de los vándalos. Pero bueno, por ese hecho de que es un equipo que está a la intemperie, cada luminaria tiene un sistema que se abre, tiene una puertita donde vos lo abrís para hacer el cambio de la lámpara, ¿no es cierto? Ahora cuando vos lo cerrás, tiene unas bisagras, vos lo cerrás y se lo ciñe ahí con una tuerca de tipo mariposa, qué sé yo. Pero vos tenés que tratar de que tenga estanqueidad, porque si no le entra agua. Ahora, ¿cuál es el que más agua le entra? El rojo. ¿Por qué? Porque es el que está puesto arriba. Está, claro. Es el que recibe primero todo el agua. Exacto. Ahora, para cuidar la estanqueidad, esa puertita que se abre, que digo que tiene bisagra por un lado y por otro lado donde se la cierra con una tuerca del tipo mariposa, tiene ahí unos, ¿cómo se llama? Para evitar que le entre el agua, tiene unas juntas que son o de goma o de plástico. Y esas juntas hay que cambiarlas de cuando en vez. Bueno, en la municipalidad se lo cambia muy poco, entonces se termina resecando porque le da el sol, el viento, la tierra, qué sé yo. Se empiezan a resecar y esas juntas hacen que toda la luminaria pierda estanqueidad. Entonces se empieza a mojar. Ese hecho es terrible para las lámparas incandescentes. Entonces, en los lugares donde tenemos lámparas incandescentes y notamos de que se empieza a quemar seguido la lámpara porque le da el agua seguramente, hay que cambiar los burletes, se llama. Hay que cambiar esos burletes. Y el que más se daña, el que más siente ese esfuerzo, digamos, es la lámpara roja, porque es la que está arriba. O sea, son pequeños detalles que vos lo vas notando. Un observador común no se da cuenta de esas cosas. Pero cuando vos estás en el tema y entras a observar y entras a llevar una estadística, a pesar de que la estadística que llevamos no es una estadística rigurosa, pero sí nos damos cuenta. Entonces cuando se empieza a quemar seguido una lámpara incandescente, hay que mandar gente que cambie los burletes, que seguro le está entrando agua. Bueno, nos hemos ido lejos del tema. LED. Sigamos. No sé si quieren hacer una pregunta o comentario. Ese circuito del buzzer estaría bueno hacerlo con Leadwheel. El circuito de El que estaba explicando recién. este. Exactamente, ese. ¿El dimmer? Ah, no. Ah, la alarmita. Bueno, veamos si hay tiempo hoy lo armamos. Bueno, O si no lo pueden armar ustedes. Me ha dado una buena idea para hacer práctico. Bueno, después, ¿qué otro circuito hay aquí? Este también para alimentar un motor. Es otro circuito igual. Tiristor sí tiene, Triac no tiene. Triac, Triac, la tiene. Ni Diac ni Triac, solamente Diac, Tiristor. Bueno, acá este circuito también es un dimmer, nada más que aquí usa una lamparita de neón. Ustedes saben que la lamparita de neón esa demora un tiempo hasta que conduce. Ese pequeño tiempo, en conjunción con este resistor variable, hace que vos puedas controlar el ángulo de disparo. Pero con tiristor, todos los dimmer que vos hagas con tiristor conducen únicamente en el semiciclo positivo. En el negativo, nada. Este está lindo y sirve para carga inductiva, para un motor, por la acción de ese capacitor. Ese circuito también está lindo para armarlo, pero el dimmer hecho con Triac es mejor. Y ahí están los valores que se recomiendan si vos alimentás con 120 o con 240, que sería el caso nuestro.
Sigamos, a ver qué más encontramos acá. Y ahí empieza la explicación del TRIAC, que es lo que más o menos estábamos viendo nosotros. El símbolo del TRIAC es como si fueran dos tiristores, nada más que puestos en antiparalelo y comparten el gate. Acá está un corte de cómo se distribuyen las zonas N y P de ese componente. Mira, tiene dos zonas N, una P, una N, una P y dos N aquí. Este es el ánodo 1, este es el ánodo 2 y el gate está cortocircuitado, ¿ven? Aquí de nuevo, como en el DIAC, se llama ánodo 1, ánodo 2, porque como conducen los dos sentidos, no se puede hablar de ánodo y cátodo. En cambio, en un diodo o en un tiristor, sí, ahí sí se habla de ánodo y cátodo. Bueno, la curva característica del TRIAC es igual que en el tiristor, nada más que los cuadrantes, este cuadrante y este cuadrante son idénticos, porque conducen los dos sentidos. Digamos, la misma explicación para el TRIAC que para el tiristor. Nada más que conduce cuando está polarizado en directa y cuando está polarizado en inversa, tiene la misma característica. Acá hay unos circuitos. Acá, si ustedes observan, acá hay un TRIAC, se lo alimenta con alterna. La alterna tiene semiciclos positivos y semiciclos negativos. Si vos inteligentemente conseguís un disparo para el semiciclo positivo y otro disparo para el semiciclo negativo, este componente va a estar mandando energía a la carga, que sería esta, controlada. Vos controlás cuando lo disparás. Tienen que llegarle pulsos de disparo. Después habla de los encapsulados. El encapsulado TO92 es un encapsulado plástico. Ahí ustedes van a encontrar muchos componentes con este encapsulado. Transistores, reguladores. Este TO5 es un encapsulado metálico. Hay dos TO5. ¿Lo ven? Esto es importante para la gente que diseña circuitos electrónicos y tiene que tener las dimensiones exactas, la distribución de las patitas, la distancia que hay de una patita a otra, para que pueda diseñar la plaqueta que lo va a contener. Como ven ustedes, hay muchos tipos de encapsulado. Este TO126 es plástico y tiene en la parte de atrás una pequeña zona de metal. El TO220 también es muy usado. Esta parte es de plástico y esta espalda es de metal. Tiene un agujerito para que se lo monte el disipador. Este también. A ver los de arriba, eso no dije, ¿ve? Este tiene un agujerito para que se monte el disipador. Estos dos no tienen. Directamente el encapsulado es plástico. Es de muy poca potencia este componente. Este disipa un poquito más. El encapsulado ya te sirve de disipador. Acá esta aletita que es de metal disipa algo. Pero si vos necesitas más, ya lo tenés que ayudar con un disipador. Este TO66 es un poco más chico que el TO220. Que no es el TO220. El encapsulado ese se llama TO3. Y que es un poco más grande que este. El encapsulado es completamente metálico y tiene dos agujeritos para que vos lo montes en disipador. Esta parte es un tornillo. Entonces, esto vos lo fijas ¿cómo se llama? Al disipador y del otro lado lo ceñís con la tuerca. Siempre que se monta un componente en un disipador, tiene que llevar la grasa siliconada. Este también, un encapsulado de más potencia. Bueno, ahí están varios encapsulados. Así vienen los tiristores, los TRIAC, los transistores de distintas tecnologías. Acá hay una aplicación. Este es el dimmer que le digo con TRIAC.
¿Qué pasa si no le pone la grasa siliconada, profesor? Y la grasa siliconada es para asegurar la transferencia de calor que se haga pareja en toda la superficie que vos estás uniendo. Porque Y eso no si se va gastando, con el calor no se derrite, se derrite, no, no. se seca. Sí, ¿no? Eh, no, creo que no. Lo que pasa es que si vos no le pones esa grasa siliconada, las superficies, que vos las ves que son lisitas las dos superficies, pero en realidad si la ves microscópicamente, no es perfectamente lisa. Entonces hay puntos en los cuales hace un buen contacto y puntos en los cuales no hace contacto. Entonces, si vos lo pones a la superficie del disipador y a la superficie del componente sin la grasa siliconada esa que le digo, este, se van a armar puntos calientes, o sea, lugares a donde el calor se transmite bien por conducción y lugares donde no se transmite bien. Entonces, para que vos unifique la transferencia de calor, se le pone esa pasta. Entonces, la pasta rellena todos los lugares esos vacíos y la transferencia es más efectiva. Bueno, después aquí también hay otro circuitito, este para carga inductiva. El principio de funcionamiento es el mismo. Ustedes ven que aquí para dispararlo al triac hay un diac. O sea que la tensión, para que se produzca el disparo, la tensión tiene que ser superior a 30 voltios aquí para que conduzca ese componente. Lo mismo para el de arriba, digamos, son circuitos muy parecidos. Acá vos con un resistor lo que hace es variarle el ángulo de disparo. Aquí están los valores. Estos son circuitos, este es para controlar un motorcito de monofásico, que lo pueden usar, supongamos ustedes, para controlar la velocidad de giro de un taladro. En lugar de capacitores le ponemos eso. En lugar Bueno, de tiene capacitor. capacitores también. Ahí estoy viendo que sí tiene. Sí, ¿qué más? Este circuito está muy bueno, está los componentes, el valor de los componentes que tienen que tener. Yo lo tengo armado y lo tengo para el taladro. Cuando necesito bajas vueltas, con este potenciómetro controlas la velocidad de giro. Acá está el circuito armado, mira, así de chiquito puede ser. Si quieren también ustedes pueden hacerle un variador de velocidad para la velocidad de giro del ventilador. Ahí los chicos del Lorenzo Massa, por ejemplo, lo armaban al circuito y lo metían adentro de una caja. ¿Ha visto la caja de las instalaciones eléctricas con las mismas dimensiones? Entonces vos para controlar la velocidad de giro del ventilador, en vez de tener el selector de velocidades ese tradicional, le pones un variador de velocidad de este tipo, ¿ves? Puede llegar a ser bien chiquitito. Después otra aplicación muy interesante que tienen los TRIAC son los relés de estado sólido. En los semáforos, por ejemplo, todas las lámparas se controlan con relé de estado sólido. Antes se usaban relé electromecánico, pero el relé electromecánico tiene el gran problema que el contacto, lo que está en movimiento y que está conmutando una corriente, se comienza a picar los contactos y llega un momento que no hacen más contacto los contactos. En cambio como no tiene nada eh, que se pueda mover, son eternos, salvo que por supuesto haga un cortocircuito. ¿Cómo funciona un relé de estado sólido? De una manera muy sencilla. Se pone el triac, se pone la alimentación, perdón, acá la alimentación y acá la carga. En el caso del semáforo, se pone la lámpara, se la alimenta, tiene un fusible, tiene una red de protección. ¿Para qué será esa red de protección? Solamente para inteligentes. No se queme la lámpara. No,
La derivada de la tensión respecto al tiempo. Sí, señor, muy bien, se ve que ha estado aquí. Exactamente, el disparo por DVDT. Acá los semáforos no se le pone disparo por DIDT, primero y principal porque las bobinas son caras, tenés que, las bobinas no vienen, no es que vas a una casa de comercio y decís, deme una bobina de 5 henrios, de 5 milihenrios. No, la bobina la tenés que hacer. Hay algunos valores de bobinas que están normalizados y tienen aplicación específica, ¿viste? Pero la bobina, normalmente si necesitas una bobina la tenés que armar vos. Hay técnicas para hacer el cálculo de la bobina, de qué inductancia va a tener, qué corriente va a soportar, etcétera. Pero no es como los resistores y los capacitores que ya están normalizados. eh, Vos en la casa de comercio vas y pedís, supongamos, deme una resistencia de 100 ohms, 5 vatios, y te la dan. Aquí no va a ir a pedir, ha visto una bobina de 10 milihenrios, 5 vatios. No existe. Si la necesitas, usala, armala. Bueno, entonces, aquí está esta llave, que es una llave de alterna. Esta llave puede estar abierta, lámpara apagada, o cerrada, lámpara prendida. Esta red se llama red Snoover, es una red de protección contra el DVDT. Entonces, cuando se lo dispara ¿quién lo dispara? Lo dispara el microprocesador, que está aquí. Entonces el microprocesador pone un 1 o pone un 0. Si pone un 1, pone tensión. Este componente se llama optoacoplador. En particular es un optoacoplador que tiene en su primario, digamos, un LED. Entonces cuando el micro pone 5 voltios acá, circula corriente a través de este resistor, circula corriente a través del LED y el LED manda luz. Este es un fototriac. El fototriac funciona igual que el triac común, nada más que el disparo no lo hace una corriente, lo hace una luz. Esto no se imaginen ustedes que es un gran circuito, es un circuito integrado. O sea, vos no ves nada, esa luz no la ves nunca. Quien la ve es el fototriac. Entonces cuando le llega luz, este fototriac, si ustedes ven, le llega tensión. Cuando lo iluminas a ese fototriac, esto conduce. Cuando conduce, lo dispara al triac. Pero ¿por Entonces qué se tan así tiene, como desconectado que así se representa un circuito integrado? O sea, sí, como en realidad desconectado. hay conexión aquí y hay conexión aquí. Mira, eh, relé de estado sólido. En esta lección vas a aprender acerca del flip-flop. Mira, este es un relé de estado sólido ya integrado. Todo lo que yo les estaba diciendo ya está aquí adentro. Es como un cuadripolo, tiene la salida y la entrada nada más. Exactamente. Mira, aquí tenés otro relé de estado sólido. ¿Cómo hacer un relé de estado sólido para cargas de corriente continua? Muy fácil. Este es otro. Este ya está encapsulado. Este viene en la plaquetita para que vos le conectes, ¿ve? Quiero que lo vean funcionando. A ver, este me parece. Soy Germán Alfaro. Es Ah, ahora bueno. cuando hay que cambiar Tucumán. Lista 502. C. Juntos para construir. Hola gente, ¿cómo están? Bueno, en este video les voy a estar mostrando este circuito que tengo acá, que es muy sencillo, muy básico. Ojo con eso. ¿De qué se 220. trata este video? Bueno, este video básicamente se va a tratar de este circuito que tengo acá, que es un switch, por ejemplo, un relé de estado sólido,
¿no? Un SSR típico de los que ustedes ya conocen que venden en todos lados, que se venden circuitos integrados, se venden, creo que Toshiba tiene, Panasonic, hay varios circuitos integrados que se venden en el encapsulado DIP, y después los módulos que venden, que los venden muy común para Arduino, que son unas cajitas negras, que vienen con todo adentro. Bueno. Este video está auspiciado por Altium Designer, un software profesional de diseño electrónico de alto nivel. Con él podremos crear diagramas y circuitos impresos de manera profesional, uno de los softwares más buscados por las empresas. En la descripción dejaré el link para el que desee realizar una prueba. Muchas gracias. ¿Por qué yo lo estoy haciendo cuando obviamente ustedes están diciendo que esto lo compro en Mercado Libre ya hecho y no tengo que hacer nada? Bueno, porque en realidad lo que voy a hacer con esto no es usarlo solamente como un relé de estado sólido, sino que le voy a dar otro uso más adelante que vamos a ver. Así que voy a explicar cómo funciona esto y qué es lo que están viendo acá. Primero, lo que tenemos acá son dos transistores MOSFET. Estos transistores tienen que ver con la corriente y tensión que van a operar. En este caso, para trabajar en 220 volt en alterna, lo cual tienen que ser MOSFET que soporten esa tensión, por encima de esa tensión, mejor dicho. Estos son IRF 840, pero pueden poner cualquier. No, esto es relé de estado sólido con triac. Vamos a poner. Ese es con MOSFET. Este que está aquí es... Ahí está el optoacoplador. A ver, lo veamos este. ¿Qué tal? Saludos para todos ustedes, mis queridos suscritos y no suscritos. Bienvenidos a este canal, Mi Cerebro Creativo, canal de ciencia y tecnología. Para esta oportunidad vamos a desarrollar un relé de estado sólido. Este proyecto es implementado en la industria, en la parte de domótica y en general en la electrónica de potencia. Tenemos el circuito esquemático. Yo ya lo he realizado en baquelita universal, en un momento se los muestro. Vamos a explicar el diagrama esquemático. Se tiene en primer lugar esta parte, que es la parte de baja potencia, formada por una resistencia que puede estar entre 330 ohms y 1 kilo ohm. Se tiene ese transistor 2N y esta es la parte de aislamiento de la parte de baja potencia con la parte de alta potencia, por decirlo así. Se tiene este elemento, entonces. Acá la gran ventaja que tiene este optoacoplador es que están unidos ópticamente, pero eléctricamente la parte de señal, ve que aquí llega la señal de micro, la señal del micro puede venir directamente y excitarlo al LED este. Aquí se le pone un LED externo para que cuando está encendida la lámpara, supongo que sí, este lo hace con una lámpara, cuando está encendida la lámpara vos tenés un monitor ahí para saber que está encendido. Este transistor es para no cargarlo tanto al micro, pero el micro directamente lo podría alimentar a esto porque consume muy poquita corriente. Ahora, la parte de potencia, que viene a ser esta parte, está aislada de esto. O sea que no hay peligro para el micro, porque esto está a 220, ¿ves? La forma de funcionamiento es mediante unas de luz. Se tiene en el pin 1 y 2 internamente un diodo LED. Este envía la señal en forma de luz hacia este optojack que ya me activa la parte. Yo quiero que lo vean funcionando. Acá, el cual es el cable donde se ingresa la señal del microcontrolador. También tenemos este cable color blanco que es el GND. Ya tenemos conectado. Este es el optoacoplador. Ve que es un circuito integrado, tiene 6 patitas. Es más, de las 6 patitas solamente se usan 4. Ahí está la lamparita. Acá está el relé de estado sólido. Y ya van a ver ustedes cómo lo prende. El circuito de relé de estado sólido con circuito de control. Aquí vemos esta cajita negrita que es un oscilador formado por un 155. Le hemos conectado a este elemento y ya en un momento ustedes van a observar que la lámpara va a encender y apagar, igual que el diodo LED. Esto es por la oscilación del 155. El relé de estado sólido es un elemento que, como les dije, activa solo cargas de corriente alterna, potencia 110-120 voltios, y es un relé de estado sólido porque no tiene láminas o partes electromecánicas como las tiene el relé normalito, el que conocemos para también activar sulfatando. Y la ventaja es que podemos conectar dos cargas a la vez, una para activar y otra para desactivar. Así que vamos a probar el circuito. Ahí vemos cómo se activa y desactiva la lámpara a 110 voltios, implementando pues ese circuito de potencia. Vamos a aumentar la frecuencia de oscilación.
Bueno, este, sí, con transitorios. eh, Mira, yo la experiencia Corriente que muy alta, tengo dice. de haberlos visto funcionar, todas, todas las lamparitas que van en los semáforos están controladas por un relé de estado sólido, de este tipo. Puede tener pequeñas variaciones, qué sé yo, pero todas son de este tipo. Eh, sí, buena pregunta, buena pregunta. Sí, este triac puede romperse quedando en cortocircuito. Normalmente las fallas en los semáforos se deben a que se quema el fusible o se corta el cable que va a la carga. Normalmente, ¿no? No es muy común que se rompa el relé de estado sólido. De todas maneras, he visto plaquetas que se incendian. No sé de qué manera se rompe el triac, pero termina la plaqueta con un agujero, ¿visto? Porque se ha quemado. Obviamente que ahí ya hay que cambiar. La nueva tendencia es poner, eh, antes por ejemplo venía el controlador monoplaca. Ese tiene una ventaja y también tiene desventaja. Si vos tenés monoplaca, te ocupa poco espacio, entonces el gabinete que vos necesitas para el controlador de semáforo es chico. La gran desventaja que tiene es que si ocurre lo que te estoy diciendo yo, que no sé de qué manera, para mí, creo, creo, te digo porque no sé cuál es el fenómeno que ocurre cuando hay una placa rota de esa manera. Yo creo que este empieza a trabajar como resistencia y se empieza a calentar. En vez de romperse en cortocircuito o romperse abriendo, eh, se quema como una resistencia, o sea, funciona mal como una resistencia que calienta y termina rompiendo la plaqueta. Obviamente que nosotros cuando nos enteramos es que no anda, ahí tendría que haber actuado el fusible, pero hay muchas veces que los changos que andan los técnicos que hacen las reparaciones, no tienen el fusible y le ponen un pedazo de cable, ¿ha visto? Y obviamente pasan mucha más corriente que 5 amperes o porque no tienen o porque qué sé yo. Pasa que en la calle hay veces que hay que darle una solución y los changos le dan esa solución, le ponen un pedazo de cable y listo. Entonces le quitas protección al sistema. Pero bueno, chicos, vamos a descansar un rato. No tienen ninguna pregunta, ¿no es cierto? ¿O sí? Muy buena la clase de hoy, ¿no? Gracias, profe. Bueno, muchas gracias. Este, sí, no, estos componentes son muy, muy usados. Es más, si ustedes cursan la mejor materia que hay de las electivas que tienen en quinto año, que se llama Sistema de Automatismo Industrial, vote por Juan Luna. Oh, tengo que hacer también campaña publicitaria o no. Ahí tenemos una bolilla. Justamente nosotros con están cursando este año estamos viendo esa bolilla, a donde estudiamos unos componentes electrónicos, unos equipos electrónicos que son muy usados. Digamos que esa es una incursión que tiene la electrónica dentro de la industria, porque los requerimientos que tienen las distintas máquinas que se usan para conseguir movimiento en la industria, uno de los requerimientos es que arranque suave y otro requerimiento es que pare suave. Cuando una máquina arranca, no es bueno que arranque bruscamente, como se puede conseguir con un arranque directo. Por ejemplo, si vos tenés una cinta transportadora que está llevando botellas de cerveza llenas pero sin tapar, que la llevan para la parte de ponerle la tapita,
Si vos haces un arranque brusco o una parada brusca, las botellas que están sobre la cinta transportadora se van a caer. Si son de vidrio se van a romper y se va a derramar el líquido, que eso sería lo más grave, ¿o no? ¿Cómo está tirando cerveza? Bueno, por darle un ejemplo, las cintas transportadoras que llevan objetos frágiles, siempre es conveniente que arranquen suave y que paren suave. O un ascensor, por ejemplo, que lleva personas, no es bueno que arranque con un arranque brusco o que pare bruscamente. Tiene que ser un arranque suave y una parada suave. Eso es muy útil y muy requerido en las máquinas que están en los procesos industriales. Y eso es un equipo electrónico. Y en los arrancadores suaves participan tiristores, que son elementos de potencia. Estamos hablando para mover motores grandes, ¿no? Motores de 100 caballos, a donde el consumo de corriente es alto. Bueno, eso se lo consigue con este tipo de componentes, con los tiristores. Y los IGBT se los usa en los variadores de velocidad, porque en determinadas situaciones industriales vos necesitas acelerar la producción, porque supongamos tenés que entregar un pedido dentro de 10 días. Y bueno, tenés que acelerar la producción, y eso cómo se consigue acelerando la velocidad de giro de los motores. También puede ser que necesiten disminuir la velocidad, porque supongamos no hay trabajo, entonces en vez de, bueno, por supuesto, si hay poco trabajo, le quitan las horas extra al personal. Y si sigue habiendo menos trabajo, ya pueden entrar a suspender personal. Entonces, para no suspender personal y perjudicarlo, lo que se puede hacer es bajar el ritmo de la producción. Y para bajar el ritmo de la producción, tenés que bajar la velocidad de giro de las máquinas. Entonces, el hecho de variarle la velocidad a las máquinas es algo muy útil y buscado en la industria. Hay unos equipos electrónicos que se llaman variadores de frecuencia o variadores de velocidad que consiguen eso en los motores jaula de ardilla, que son los motores más baratos y más buscados en la industria porque tienen un montón de ventajas. Una de las ventajas que tiene es que necesitan poco mantenimiento, porque ahí no tienen una conexión física no necesita una conexión física entre el rotor y la parte estatórica, como si necesita en los motores de continua o en los motores de rotor bobinado. Entonces ese hecho hace que, como se van gastando las escobillas, los carbones, cada tanto tiempo hay que detenerla la máquina. Y el hecho de detener la máquina significa detener la producción, y eso al empresario industrial no le gusta. Los motores jaula de ardilla no tienen esa conexión. El gran problema que tenían hasta la aparición de esos variadores de velocidad era que no se le podía variar la velocidad. Se le podía variar la velocidad, pero ya con elementos mecánicos, lo cual lo hace carísimo y qué sé yo. Bueno, eso, digamos, esas son aplicaciones de estos componentes que yo les estoy diciendo. También quería decirles que con la nueva corriente que se está viniendo, el gran problema que está teniendo la humanidad es, ya son las 10, es el problema energético. Entonces se está recurriendo a energías alternativas. Una forma es usar la energía que llega del sol para generar energía eléctrica, almacenarla en baterías y desde las baterías generar esos equipos que generan la energía eléctrica alterna para alimentar la iluminación, heladera, estufa, aire acondicionado, qué sé yo, tiene que ser alterna. Entonces el equipo que transforma la corriente continua en corriente alterna se llama inversor. Esos equipos, a medida que vaya pasando el tiempo y se vaya agudizando el problema del petróleo, cada vez van a ser más buscados, porque el problema que tiene el petróleo es que es un recurso no renovable. En cambio, la energía que llega del sol llega acarrada todos los días. Encima lo podés almacenar en baterías. Entonces esos equipos electrónicos inversores cada vez son más usados, más buscados, y todo eso es electrónica de potencia, porque la potencia que puede llegar a consumir una casa o un edificio, un hotel,
qué sé yo, es grande, ¿no es cierto? Hasta inclusive la nueva tendencia en lo que es consumo de energía, la nueva tendencia es que también vos, si vos generás, podés vender. O sea que a EDET no tan solo le podés comprar energía, sino que también le podés vender energía. La energía que te sobre a vos, la vendés. Y te sale más barato, obviamente, lo que tenés que pagar. Pero bueno, chicos, descansamos 5 o 10 minutitos. Y ya arrancamos la clase, ¿ah?